Bienvenidos nuevamente a los videos de historia. En este caso vamos a comenzar un largo camino estudiando lo que fue la Guerra Fría. Una Guerra Fría que podemos ubicarla a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir del año 1946, aproximadamente 45-46, hasta el año 1991. Y no nos vamos a detener en este año y en este, sino que vamos a hacer todo un recorrido para ver cuáles fueron los hechos más interesantes que han pasado a lo largo de esta Guerra Fría, que como veremos, y también veremos en este video, es totalmente diferente a cualquier otra guerra que podemos haber visto a lo largo de nuestros videos de historia. Vamos a ver, esta Guerra Fría tiene dos protagonistas que estamos viendo en pantalla. Por un lado, Estados Unidos, y por otro lado, la Unión Soviética, es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como habíamos visto en los videos de la Revolución Rusa que tenemos en nuestra página. Muy bien. La Guerra Fría entonces compromete a dos bandos enfrentados, o dos protagonistas enfrentados. Estados Unidos por un lado y en el otro rincón la Unión Soviética. Recordemos la Segunda Guerra Mundial, porque decíamos que la Guerra Fría se comienza a gestar a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética habían entrado en la guerra por las agresiones de japoneses y alemanes. Pero claro está que una vez que Alemania fue despojada del nazismo, es decir, una vez que se derrota a Adolf Hitler, Alemania se va a dividir como una especie de torta, si nos imaginamos, quedando por un lado Alemania Occidental, que se encargarían de, si se quiere, gobernar los estadounidenses, y por otro lado nos quedaba la Alemania Oriental, de la cual tomarían el poder los soviéticos. Y claro está que la Alemania Occidental era una Alemania, por decirlo así, capitalista, y por supuesto la Alemania Oriental era una Alemania de corte comunista, como lo eran los soviéticos. Las superpotencias, entonces, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, no se tenían nada de confianza entre ellas, y la desconfianza inclusive iba creciendo cada vez más. Entonces, esta Guerra Fría va a ser ni más ni menos que el enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre Estados Unidos y sus aliados y la Unión Soviética y sus aliados a lo largo de la historia, es decir, desde 1946 hasta 1921. Y si se quiere, me atrevo a decir que la Guerra Fría es el enfrentamiento más importante a nivel ideológico también, obviamente, del siglo XX. Entonces, como decíamos, y nombramos una palabra importante, la palabra ideología. Y vamos ya a hacer un espacio en nuestra pantalla. ¿Y por qué nos vamos a centrar en la palabra ideología? Porque claro está, como marcábamos, la ideología de los americanos era muy diferente a la ideología de los soviéticos, capitalismo, comunismo. Y esta rivalidad, esta diferencia, fueron muy astutos estas dos potencias porque la expresaban también mediante la propaganda. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, los soviéticos señalaban a los americanos de explotadores, imperialistas, despiadados. Los americanos, por su parte, señalaban a los soviéticos de revolucionarios, subversivos, ateos, dictadores tiránicos, sobre todo por Stalin, que para aquel entonces estaba al poder de la Unión Soviética, y Stalin era un jefe de Estado muy autoritario. En muchos países comunistas existía inclusive una gran censura, no había libertad de expresión, no había libertad de expresión,
como decíamos, mucha censura, y los que se oponían al comunismo eran desterrados o llevados a campos de concentración conocidos como Gulag. Es decir, era el lugar de presos políticos, entre otros, de todos aquellos que se opusieran. Y claro está, como vemos en la foto, la suerte de aquellos que llegaban a un Gulag era nula, porque generalmente terminaban muertos, torturados, etc. Pero otro hecho importante de esta Guerra Fría, que también nosotros queremos destacar para que podamos introducirnos de lleno en el estudio de la Guerra Fría, fue el miedo a los ataques nucleares. Miedo a los ataques nucleares. Recordemos que pasó a fines de la Guerra Fría, a fines de la Segunda Guerra Mundial. Estallaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Los estadounidenses tiraron las bombas. Entonces, eso le dio a entender a la sociedad, al mundo, a los estadounidenses, por supuesto que lo han hecho, y a los rusos, a los soviéticos, que las bombas nucleares existían y que un ataque nuclear entre dos potencias de tal magnitud como lo eran Estados Unidos y, claro está, y la URSS, la Unión Soviética, podría acabar con la historia de la humanidad. Imagínense si se provocaba un enfrentamiento nuclear. Entonces, estas dos potencias estaban constantemente sometidas por este miedo a los ataques nucleares y también lo utilizaban, porque no hay que ser inocente, como forma, si se quiere, de contrapartida o de estrategia para frenar los avances tanto de uno como de otro. Es decir, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos sabían que si iniciaban una guerra, eso iba a suponer el fin del mundo. Por lo cual, un enfrentamiento directo entre ellos dos, dejemos de lado lo nuclear, ya vayamos a un enfrentamiento entre armas, sería casi imposible porque el mundo venía de una Segunda Guerra Mundial. La carrera armamentista estaba debilitada para aquel entonces y estos dos países querían evitar a toda costa un enfrentamiento, si se quiere, con armas. Por eso el enfrentamiento va a ser más que nada ideológico. Ahora bien, también debemos decir, y no nos debe quedar aparte, que la Revolución Rusa ha tenido que ver, o también fue uno de los causantes, es decir, a partir de dicha revolución, el comunismo se hacía presente como el enemigo del capitalismo, por lo cual la Guerra Fría, consolidada luego de la Segunda Guerra, no va a ser más que evidente la lucha entre, como decíamos, capitalismo-comunismo. Estados Unidos, Unión Soviética. Quiero que les quede bien en claro que la Guerra Fría es esto básicamente. Y si bien es esta lucha ideológica sobre todo, vamos a ver cómo lo ideológico se va a plasmar en diferentes hechos históricos. Eso sí, hechos por ejemplo como la Guerra de Corea, que van a ser enfrentamientos armados, diferentes aristas de una batalla ideológica. Sigamos viendo juntos la Guerra Fría porque hay mucho más que aprender.